Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Ritmo Pericial, saludándoles nuevamente con un gusto de siempre, su amigo el maestro Héctor Herrera, compartiendo una vez más otro video de información y conocimiento. Bueno, pues con respecto a lo que tenemos hoy en día de manera muy presente en el asunto del coronavirus, que todavía sigue haciendo estragos, que de hecho han incrementado las cifras pues de una manera pues, muy considerable, por lo menos entre el 11 y el día de hoy, pues han aumentado más de 1000 muertes en estos días. Tan solo del día de ayer al día de hoy pues, hablamos de una diferencia por el de 300 y fracción de muertes en la diferencia. Pues son cifras considerables. Sigue aumentando inclusive, ¿verdad? Tan es así que, bueno, en ese caso nos sorprende el hecho de la participación, las intervenciones que se han seguido teniendo en la conferencia, principalmente en la conferencia de las 7 por el doctor Gatell, que vemos que en las conferencias pues da ciertas explicaciones con referencia a puntos importantes en función de este virus, y también bueno pues en la rueda de prensa que le hacen las preguntas pues da las contestaciones que de alguna manera pudiéramos pensar que nos puedan satisfacer ese tipo de contestaciones. Sin embargo, pues observamos algunas condiciones propias muy sorprendentes y además relativas que se quedan en tela de juicio y que no del todo son respuestas concretas. Observamos estas tendencias. Tan es así, por ejemplo, en la prensa, en la conferencia que acaba de culminar el día de hoy, donde dentro de esos temas del coronavirus, pues hace mención de 5 medidas o 5 acciones que han de tomarse una vez ya que se integre a la nueva normalidad, como lo han etiquetado, la nueva normalidad. Vemos que somos muy diestros para etiquetar las cosas. En ese sentido, bueno, pues la nueva normalidad. Y sí, en un sentido pueda considerarse y sonar congruente este hecho, porque ya comentábamos en otros videos que pues la normalidad común que teníamos viviendo anteriormente a esta pandemia, pues ahora tendrá que modificarse. Y precisamente por ello es que le denominan la nueva normalidad. Sin embargo, bueno, entonces de esas 5 acciones que nunca fueron concretos en decir cuáles eran, pues es donde deja la tela de juicio en pensar cuáles van a ser estas acciones. Se presume pensar que más adelante las tendrán que indicar. Así fue inclusive una de las preguntas que hizo una de las periodistas que se encuentran que se encuentran ahí en la rueda de prensa, en la conferencia, que le asignó esa pregunta. Primero pues que había mencionado que se iban a aplicar 5 acciones muy importantes en ese sentido y cuáles eran. Sin embargo, bueno, dentro de esa respuesta no fueron muy concretas la respuesta, porque en primera instancia la contestación sonó un tanto cuanto evasiva, o falta de información o falta de estrategia en que no se tenga específicamente la logística o la propia, digamos, estrategia para ya poder determinar las supuestas 5 acciones que hizo mención. Sin embargo, dentro de la contestación, pues me mencionó que pues eran 5 acciones y que podrían ser más. Inclusive dentro de esas podría mencionar la que se conoce como la que hemos venido tradicionalmente manejando en este proceso, en toda la comunicación que se ha venido dando en esta pandemia, que es el caso del lavado de las manos. Por ahí el uso claramente pues de la sana distancia, y por el otro lado también, pues aunque dice que no es muy partícipe del asunto del cubrebocas, que bueno, pues como medida auxiliar. Habríamos que observar por lo menos estos 3 elementos. La primera, bueno, es el lavado de manos. Pues sí, tiene que ser un proceso ya de adopción prácticamente de nuestra educación, nuestra cultura, el tener que adaptarnos a ser más higiénicos y a tener ese nivel prácticamente de limpieza y de higiene de una manera más constante con el lavado profundo de manos. Por el lado de la sana distancia, pues sí es una condición cuestionable o una situación en la cual nos lleva a la incógnita o nos lleva al cuestionamiento, porque bueno, la sana distancia es tratar de establecer una sana distancia, más no llevar a cabo una sana distancia, porque se entiende que el regreso a la nueva normalidad, pues una vez que salgamos a las calles, cantidad de personas a tener que realizar nuestros trabajos, como es el ámbito escolar, el ámbito laboral, industrial, profesional,
comercial y demás, pues se van a volver a saturar los servicios de comunicación como de transporte, como son el caso del metro, el caso de los autobuses, el Metrobús, el Mexibús, todos los medios de transporte, a las horas pico, imagínense ustedes, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, todavía 9 de la mañana en el metro. La cantidad de personas, ¿cómo se va a considerar la sana distancia? Quisiera yo saber cuál será la fórmula mágica para poder establecer una sana distancia ahí. O sea, también tendríamos que ser muy congruentes en el establecimiento de estrategias. Lo que nos causa en un momento de ruido es esa condición de tener que contestar preguntas sin tener una base, un sustento logístico, estratégico ya definido para poder determinar de una manera eficiente, de una manera constante, de una manera concreta lo que se puede o se pretende establecer por ahí. Entonces, este mecanismo de la sana distancia pues va a ser muy difícil, muy compleja, casi imposible. Podamos considerar que en este tiempo probablemente pudo haber funcionado porque, bueno, se restringió la salida y se restringió la concentración de personas en muchos lugares en el área pública. Entonces, bueno, la sana distancia pudo haber funcionado, que no del todo, lo vemos porque lo hemos visto en los medios de transporte también, lo hemos visto en la calle, lo hemos visto en algunos centros de reuniones, inclusive ahí mismo en las ruedas de prensa y en la mañanera, inclusive lo hemos visto que no se conserva una sana distancia como debiera de ser, no se conservan mecanismos, sino que se conservan medidas de cumplimiento de seguridad que deberían ser los primeros que deben cumplir con las medidas y mecanismos que se establecen y que desafortunadamente en muchos de los casos no se cumple o no se da. El uso del cubrebocas pues es muy cuestionable también. Por otro lado, pensemos y veamos que sí, efectivamente una persona que trae un cubrebocas en un tiempo considerable, en un tiempo prolongado, inclusive hasta le puede ser contradictorio, le puede ser contraproducente el hecho de usar ese cubrebocas porque sabemos perfectamente que lo que estamos exhalando pues es dióxido de carbono y ese dióxido de carbono pues lo estamos inhalando nuevamente a través del cubrebocas porque no hay una salida libre, una salida completa de ese aire ya contaminado que es el que estamos exhalando y lo regresamos a nuestro organismo. Inclusive por ahí se habla de situaciones que pueden generar una hipoxia, por ejemplo, ¿no? Se genera la intoxicación propiamente. Mucha gente que utiliza constantemente el cubrebocas pues se está intoxicando y no lo sabe. Ese es otro aspecto importante que ubicar. Aunque de todo ese doctor comenta y dice que no es muy partícipe del asunto del cubrebocas, pero tampoco es un enemigo de ellos, que se puede establecer como una medida auxiliar. Tendríamos que ver cuál es el mecanismo y el nivel de medida auxiliar, porque también hay que cuestionar el tipo de material de los elementos que se están utilizando como cubrebocas. Los mexicanos somos bien habilidosos y bien ingeniosos para salir de las broncas y para cumplir con ciertos requerimientos. Inclusive hasta la gente que está fabricando cubrebocas y que los vende en un porcentaje determinado, pues lógicamente no se cubren las medidas de seguridad, las medidas de calidad correspondientes para poder tener el funcionamiento adecuado como se pretende o para que fue diseñado este tipo de dispositivos. También es importante observar por ahí. Entonces, las medidas que se presumen, se establecen o determinan en un momento dado estas autoridades, pues claramente se nota desafortunadamente que no se tienen debidamente definidas, no se tienen concretas y bueno, pues él mismo lo dijo y ahí lo estamos observando, que es tristemente escucharlo y observarlo por ese sentido, que se irá observando conforme vaya disminuyendo y bajando, reduciéndose esta condición del coronavirus, que desde luego entendemos que no se ha reducido, se ha incrementado. Además, vemos esta cantidad entre el día de ayer y hoy, arriba de 300 y tantos fallecimientos, pues entonces está claramente incrementando en función de tiempo, se está incrementando la mortandad. Es también ahí considerable observarlo. Puede sonar o podría sonar preocupante en el sentido de que entonces pensar que los datos, las cifras o los mecanismos que nos están indicando pues estén un tanto fuera de una realidad o estén siendo manipulados, desafortunadamente. Pero lo que sí hay que entender es que sí hay que cumplir con las medidas establecidas. Esperemos que se tengan en los próximos días de una manera muy concreta, definida, cuáles serían las acciones en las que hizo alusión y que pues muy claramente se demostró que no se tenía concretamente o con claridad cuáles podrían ser. Reiteramos,
Por ejemplo, el uso de la sana distancia, que es una condición muy compleja y casi imposible de poderse cumplir una vez que se regrese a la, se supone, nueva normalidad, que se regrese a la habitualidad del ser humano. Hemos comentado en otros videos, eso sí es bien cierto, que tenemos que aprender a vivir con este virus, tenemos que aprender a vivir como hemos aprendido a vivir con otros mecanismos de riesgo y de peligro hacia la salud, como en otros aspectos, el de la salud. Bueno, pues tenemos que aprender a vivir también, y la comunidad también somos responsables de tener que buscar la manera de adoptar medidas propias de prevención y seguridad. Te comentábamos anteriormente que no hay mejor mecanismo que es la prevención y la protección. Y tendríamos que entonces entender cuáles serían esas acciones que cada uno de nosotros tenemos que emprender en nuestros ámbitos correspondientes. Lo que sí, probablemente dentro de una de las medidas que se tengan que obligar a realizar en lo sucesivo y que sea parte ya de un mecanismo de vida común, pues era la mentada sanitización, es decir, de llevar a cabo constantemente y ya de manera permanente, pues los dispositivos y las medidas de sanitizar las áreas constantemente, desde el hogar a las áreas industriales, laborales, vía pública, todas las áreas en donde pudiéramos estar o permanecer en un momento dado una cantidad de personas, o trasladarnos, permanecer o deambular por ese lado. Servicios sobre todo públicos, ¿no? Por ejemplo, los aeropuertos, las centrales camioneras, las centrales de abastos, las áreas del sector público de atención al público, los sistemas bancarios, por ejemplo, las instalaciones de los bancos, los mercados, los centros comerciales. Como se está haciendo en la actualidad, pues tendríamos que adoptar, probablemente sería una de las 5 medidas o de las acciones de prevención y protección que se tendrán que llevar a cabo, porque lo que sí es bien cierto es que todavía no se sabe o todavía no se tiene certeza realmente cuál es el movimiento y el mecanismo concreto de este coronavirus, ya que constantemente se entiende, según la información científica, está mutando por un lado, y por otro lado pues se entiende que tiene y causa diferentes condiciones en los síntomas de las personas. Por ahí otra persona le preguntó a López-Gatell en relación a si se podría detectar una persona asintomática, cómo se podría diagnosticar. También hay que estar conscientes que a veces se hacen preguntas ilógicas o preguntas fuera de una realidad, o podamos entender con qué sentido se lancen ese tipo de preguntas. Pues es algo ilógico, ¿verdad? Se supone que es una persona asintomática, pues ¿cuándo lo vas a detectar? Y es bien importante, y de hecho fue contestada la pregunta en ese sentido, en que, bueno, pues una persona asintomática se entiende que es una persona que no presenta síntomas, que ni siquiera esa persona sabe, porque no le presenta ningún signo o síntoma, y entonces pues menos en la parte exterior se va a detectar que esta persona pueda tener este virus. Eso también es muy importante ubicarnos también, qué es lo que queremos saber, cómo queremos enterarnos, y no darle también esa vuelta al amarillismo en la condición de las preguntas, que muchas veces pueden sonar en un sentido con una intención de la exhibición, ¿verdad? O querer exhibir a quienes en su momento, pues por un lado entendamos y estemos conscientes, pues que están realizando un trabajo que además es el que les corresponde, pues un trabajo que pues, lleva un gran esfuerzo. Imagínense también tanto tiempo, estar diario en las redes de prensa, estar en las mañaneras, estar en las diferentes entrevistas, estar dentro de la comunicación internacional, estar al tanto de las cosas a nivel nacional e internacional, pues es desgastante, también hay que intentarlo. Pero sí, por otro lado, esperemos que ya más adelante se tenga de manera concreta y fehaciente cuáles son esas medidas que se tendrán que adoptar, y bueno, podamos pensar como opinión propia, inclusive de este canal, podamos pensar y opinar que nuestras medidas que tenemos que adoptar, primero pues entrar, decíamos como el tema pasado de la resiliencia, pues estar conscientes, hay que asimilar. Tenemos que asimilar de una manera muy clara y muy realista de lo que está sucediendo, y también tenemos que asimilar qué es lo que nos va a dejar más adelante como estragos esta experiencia sanitaria,
que es colectivo, obviamente, una pandemia pues que está generándose en diversas partes del mundo. Por otro lado, también el aspecto que hemos sufrido, que es el aspecto económico, por toda la baja de la productividad en el ámbito, en los diferentes ámbitos, ya decíamos, laboral, institucional, profesional, académico, comercial, en fin, financiero, inclusive a nivel internacional. Entonces cada uno lo estamos sintiendo en los bolsillos de manera personal y pues obviamente esto también se traslada a nivel nacional e internacional. También tenemos que pensar entonces dentro de nuestras medidas también la adopción de los mecanismos de ahorro, de ser un poquito más metódicos en el manejo del dinero, en el manejo de los medios y recursos económicos con los que se pueda contar, porque esta experiencia nos debe dejar que desafortunadamente, porque así es una realidad, desafortunadamente podamos sufrir en algún tiempo más adelante alguna otra situación en la que podamos estar, si no igual, a lo mejor peor. Entonces, pues que tengamos también ese soporte económico para poder subsistir y soportar problemas y trancazos tan fuertes como lo que ha dejado esta pandemia, este animalillo. Entonces, también es otra de las medidas que debemos de empezar a pensar. Habrá gente que realmente sí tiene esa cultura del ahorro, tiene esa cultura de la prevención económica y bueno, probablemente no le dio o no le pegó tan fuerte en el bolsillo porque pues tenía ese soporte de alguna manera. Lo sufrió, sí lo sufrió, pero probablemente no de una manera tan fuerte. A quienes no tengan esa cultura del ahorro, no tengan esa cultura de guardar, de ahorrar, de ser metódicos en la administración de los recursos y pues lógicamente pegó con todo, ¿no? Entonces sí, es una experiencia demasiado fuerte que nos tiene que dejar como experiencia, como el hecho de poder haber aprendido a que tenemos que ser más ahorrativos, tenemos que ser más administradores en los recursos, inclusive también en el tiempo. Otro de los factores, la utilización y el aprovechamiento del tiempo, que es importante. Somos un país que por nuestras características se ha destacado el hecho de ser una sociedad muy dinámica, pero dinámica estresante. Desde las 4 o 5 de la mañana ya andamos por arriba, por abajo, pero todo el día estamos estresados y todo el día no nos alcanza la cantidad de tiempo de horarios laborales, horarios comunes de actividades para realizar las propias. Y ahí lo vemos inclusive, ¿no? Hasta en los servicios públicos, por ejemplo, o en las empresas donde hasta se tiene que hacer pago de tiempo extra para que la gente se entienda, se supone pueda sacar el trabajo adelante, que también ya lo hemos comentado, muchas veces ni siquiera sale el trabajo como debiera ser, porque muchas veces desafortunadamente no se aprovecha o no se realiza la actividad propiamente para la que se está pagando ese tiempo extra. Entonces tenemos que aprender también a ser administradores del tiempo, de los recursos, de nuestra propia integridad, de nuestra propia higiene, nuestra propia condición de vida, en las actividades diversas que vamos a desempeñar o que debemos de continuar desempeñando, que veníamos haciendo y que se nos trunca o se nos truncó por toda esta condición sanitaria. Bien amigos, es importante ubicar todos estos factores. Y bueno, si les gustó este video, denle manita, ahí actívenle la campanita también, denle la campanita para que puedan trasladar estos videos, compártanlo y bueno, los espero en la siguiente emisión. Y cuídense mucho, síganse manteniendo en casa, esperemos que ya se levante esto para el 1 de junio como habían comentado, esperemos porque pues tampoco se tiene la bolita mágica para determinar que exactamente en esa fecha se tengan que regresar a las actividades, esperemos, ese es un proyecto en la que puede ser variable como ha sucedido, en la que puede ser movible de alguna manera por las circunstancias que se han presentado. Bien amigos, un gusto saludarles y cuídense mucho, buenas noches.